Soy Iván Solá, del Centro Cochrane Iberoamericano en Barcelona. Y vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de las sesiones de la Red Cochrane Iberoamericana. Cuarta sesión en este año 2023. Antes de introducir el tema de la sesión que nos va a ocupar hoy, simplemente dos apuntes prácticos sobre la sesión. Recuerden que la sesión está siendo grabada. Esto tiene que ver con que después también van a poder acceder a ella libremente para repasar contenidos o hacer cierta difusión de lo que se aborde esta tarde. Y también recordar que tendrán la oportunidad abierta después de cada intervención de hacer sus preguntas, pero también recuerden que tienen la opción, en la opción de preguntas y respuestas o questions and answers, si tienen el programario en inglés, de poder elevar sus preguntas en este espacio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sin más dilación, iniciamos la sesión. Una sesión que pensamos que era importante poder compartir con todos ustedes, dado que trataremos de destacar los aspectos que nos han parecido relevantes acaecidos a principios de septiembre en el Colloquium Cochrane que se celebró en Londres. Fueron unas jornadas condensadas y densas, en las cuales se produjeron buenas comunicaciones, unas sesiones interesantes, hubo una serie de sesiones especiales en las que se destacaron aspectos de relevancia para nuestro ejercicio en la comunidad Cochrane, y por lo tanto hemos pensado que sería interesante compartir esto con todos ustedes. La sesión tiene esta agenda, ¿de acuerdo? Es una agenda que ya ha sufrido un primer cambio, pero bueno, ahora les comento. Si ven aquí el esquema de la sesión, está programada para acabar dentro de una hora. Si nos pasamos un poco no va a pasar nada. Lo que sí que es verdad que por un tema de agenda dejaremos que Ingrid Arévalo presente como primera intervención, puesto que después tiene compromisos que no puede dejar de atender. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sin más dilación, le voy a dar paso a ella, que va a tener la oportunidad de hablarnos de la presentación de los nuevos manuales metodológicos para diferentes tipos de evidencia. Es una sesión que se produjo el primer día del Colloquium y realmente tiene un impacto para cómo producimos revisiones Cochrane y para la comunidad. Ingrid, sin más, te doy la palabra, dejo yo de compartir y compartes tu propia presentación. Vale, muchas gracias y buenos días y buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación de Gerard y de Iván en nombre de el Centro Cochrane Iberoamericano por esta invitación, de la oportunidad de hablar de estos nuevos manuales metodológicos que están siendo desarrollados por parte de la comunidad Cochrane para la producción de nuevas revisiones, tipos de revisiones para ser publicadas en la biblioteca Cochrane. Un primera diapositiva de declaración de intereses. Yo actualmente soy editor de implementación de métodos en la central ejecutiva que pertenece al grupo de evidencia, producción y métodos, el directorio de evidencia, producción y métodos de Cochrane. Sin embargo, esta presentación la hago como miembro de la red Cochrane Iberoamericana y las opiniones y contenido de las mismas o son de contenido público o son a carácter personal. Como Iván señaló, durante la reunión la reunión de Londres, del Colloquium de Londres, pues se dieron múltiples temas que son de gran interés para nuestra red. Y uno de ellos fue un poco el tema de cómo abordar nuevas revisiones de diferentes tipos de evidencia. Sé muy bien que muchos de ustedes están familiarizados con el tema de que hay preguntas y evidencia que nos lleva más allá de los estudios que ya pueden llamarse clásicos de intervenciones, donde la mayor familiaridad que teníamos era con los ensayos clínicos y nos sentíamos
cómodos con ellos, teniendo en cuenta que hay suficiente soporte metodológico para desarrollar síntesis de evidencias, perdón, referente a ellos. Sin embargo, a lo largo de estos años, 30 años de carrera de Cochrane, pues hemos visto que las preguntas clínicas que abordan o que solicitan los stakeholders que sean respondidas, pues han variado en su naturaleza. Por ejemplo, en cuanto a tipos de preguntas clínicas, es muy claro que las preguntas, por ejemplo, de tipo como la que está en la diapositiva, ¿cuál es la exactitud diagnóstica de una cierta prueba diagnóstica para la detección de cierta condición de estudio? Este tipo de preguntas se han vuelto mucho más frecuentes, teniendo en cuenta el papel del diagnóstico como un paso previo al tratamiento adecuado de una condición de salud. Con estos diferentes tipos de preguntas clínicas, pues empiezan a surgir diferentes tipos de evidencia y, insisto, mientras estamos muy familiarizados con el tema de los ensayos clínicos, aunque han variado en su complejidad más allá del diseño paralelo 2x2, pues vemos que hay diferentes tipos de estudios que pueden darnos respuestas a preguntas muy concretas. Por ejemplo, para algunas preguntas, el diseño preferido ya no son los ensayos clínicos, sino son las cohortes prospectivas que evalúan cierto factor ajustando por ciertas variables de confusión. Y ese es, digamos, el tipo de evidencia preferido en cierto determinado número de preguntas. También con los diferentes tipos de evidencia, pues nos vemos que las metodologías también deben variar para sintetizar este tipo de evidencia y proveer respuestas a los stakeholders. Y estas diferentes metodologías pues ya incluso no pasan por síntesis numéricas porque la evidencia ni siquiera son números. Allí, por ejemplo, que tengamos unas metodologías, por ejemplo, síntesis sistemáticas o incluso uso de metaetnografía cuando tenemos diferentes tipos de evidencia no numérica. Por esa razón y teniendo en cuenta que en Cochrane se ha desarrollado, se está haciendo un gran esfuerzo para ampliar el número y el volumen de guías, en términos de documentos de guías que soporten el desarrollo de revisiones eh, de síntesis de evidencia que serán publicadas en la biblioteca Cochrane, pues el lunes del primer día del coloquium se desarrolló una sesión especial con un nombre muy largo y poco informativo, eso es mi culpa, en el cual se mostraba o se quería promocionar pues los nuevos manuales de Cochrane más allá del familiar que siempre se ha denominado como el manual Cochrane, que es el famoso manual de preguntas de intervenciones. Para informar también a la comunidad pues de que tenemos nuevas guías que permiten la síntesis de evidencia de otros tipos de evidencia para responder preguntas clínicas. El primero de los textos manuales metodológicos que está mucho más desarrollado, incluso a la par, ya con una versión impresa al manual de intervenciones, es el manual Cochrane de revisiones sistemáticas de exactitud diagnóstica. Este manual ha sido desarrollado básicamente con el liderazgo de un grupo de métodos que se centra en temas de diagnóstico, que es el grupo Screening and Diagnostic Test, y tuvo dos editores principales, con un número importante de editores asociados, John Dix, profesor de la Universidad de Birmingham, y Patrick Bossuet, profesor de la Universidad de Amsterdam. En relación a este manual de exactitud diagnóstica, un poco comentarles muy rápidamente que su historia data desde abril 2004, cuando se inició las primeras versiones o incluso las primeras intenciones de desarrollar un manual metodológico enfocado en preguntas de exactitud diagnóstica, que obviamente tenía que ser desarrollado de manera independiente al manual de intervenciones, de revisiones de intervenciones. Actualmente, aunque tenemos una primera versión impresa, cuya portada es la que está mostrada a la derecha, realmente es la segunda versión de este handbook, ya que contábamos con una versión online que estaba en el sitio web del grupo de métodos, la cual pues carecía de algunos capítulos. Esta primera versión impresa pues ya tiene todos los capítulos completos, incluso son 13 secciones,
Y si ustedes entran al sitio web del Cochrane Training, que es donde está alojada la versión online de este handbook, pues van a ver incluso unos suplementos que no están en la versión impresa. Este handbook oficialmente en esta primera versión fue lanzado en julio de 2023 y está disponible para su compra en el sitio web de Wiley, que es nuestra casa editorial. Algunos elementos clave para aquellos que no están familiarizados con el tema de exactitud diagnóstica, pues este handbook nos ofrece guías acerca de ítems acerca de la planeación de una revisión de exactitud diagnóstica, incluso desde el protocolo, cómo plantear bien un protocolo, y nos ofrece también algunas plantillas para guiarnos durante este proceso. También, obviamente, como todo buen manual de síntesis, también nos habla acerca de la pregunta diagnóstica y los estudios primarios que responden a esa pregunta, e incluso ofreciéndonos herramientas y checklists que nos permiten evaluar la calidad de la evidencia, en este caso de evidencia diagnóstica. Para la síntesis de evidencia hay un par de capítulos muy interesantes que abordan cómo analizar estadísticamente la información numérica en términos de lo que conocemos muy bien como el metaanálisis de datos, el cual pues difiere del metaanálisis de intervenciones en que no se centra en risk ratios o en odds ratios, sino se centra en sensibilidades y especificidades, que es la denominación numérica de diagnóstico, el signo numérico de diagnóstico. Pasando a un manual que está aún en desarrollo, esperamos tener una versión final de este manual para 2024. Está un manual del cual se está desarrollando en colaboración con Campbell. Es el manual Cochrane Campbell de síntesis de evidencia cualitativa, que está siendo liderado por el grupo de métodos de evidencia cualitativa de implementación, con dos editoras senior, Jane Noyes y Angela Harden, de la Universidad de Londres y Galway, respectivamente. El manual Cochrane Campbell de síntesis de evidencia cualitativa pues tiene una historia mucho más reciente. Los esfuerzos más formales, aunque obviamente habían ideas preliminares, empezaron hace 1 año y medio, 2 años, y se ha ido desarrollando, como usualmente se hace, por secciones, y en nuestro sitio web ya están disponibles los primeros capítulos de este handbook para todos los interesados en los temas de síntesis de evidencia cualitativa. Y muchos otros capítulos vendrán en las próximas semanas. Como les comentaba, sabemos o tenemos la esperanza de que podamos añadir un tercer libro impreso para el Cochrane de Praga en versión impresa, entonces estará disponible el año que viene, en 2024. Algunos elementos clave que el manual va a resaltar, evidentemente nos va a hablar acerca de la síntesis de evidencia cualitativa y cómo formular una pregunta de investigación que aborde ese tipo de evidencia. También nos va a acercar a cómo evaluar críticamente la evidencia cualitativa primaria y nos va a ofrecer una nueva herramienta de sesgo que está también pendiente de publicación en un journal, en un paper separado, pero que va a ayudar a evaluar la evidencia cualitativa primaria para la síntesis de evidencia posterior. E incluso nos va a ofrecer un capítulo bastante interesante acerca de cómo incorporar la evaluación de la confianza en la evidencia, en inglés diríamos the certainty of the evidence, usando la aproximación Gray o la herramienta Gray, lo que ellos llaman el Gray Circle, es toda la aproximación de Gray en torno a la evidencia cualitativa. Por último, pero no menos importante, nuestro manual más joven es el manual Cochrane de revisiones sistemáticas de estudios pronóstico, que está siendo liderado por el grupo de métodos de pronóstico, con también 2 editores senior, el profesor Karel Moos de la Universidad de Utrecht y Richard Riley de la Universidad de Birmingham. Este manual tiene un inicio más reciente. Los primeros drafts fueron desarrollados a inicio de este año.
y esperamos que podamos tener una versión impresa ya en nuestras manos y disponible también para la venta en el sitio web de Wiley en 2025. Cuando tenga, aún no hay capítulos disponibles en el sitio web de Cochrane Training, pero lo que les puedo adelantar de este manual es que realmente no es uno, sino son tres, porque en el universo de pronóstico hay al menos tres diferentes síntesis de evidencia. Una relacionada con pronóstico en general, lo que yo llamo overall prognosis, otra relacionada con factores pronósticos individuales y otro gran capítulo o gran sección que abordará el handbook es toda la síntesis de evidencia relacionada con modelos, el cual se ha puesto muy de moda y que lleva unas diferentes metodologías y diferentes consideraciones cuando se hace la síntesis de evidencia de los mismos. Para finalizar mi breve intervención respecto a este tema, solamente quiero recordarles que toda la serie de los handbooks, que es parte de lo que queremos señalar, ya no es solamente hablar de un solo handbook, el Cochrane Handbook, sino tenemos que hablar ya en plural de los handbooks de Cochrane. Todos ellos están disponibles online vía nuestro sitio web del Cochrane Training. Están absolutamente libres para todos los miembros de la comunidad Cochrane y simplemente tienen que acceder a ellos usando su ID y contraseña de su cuenta de Cochrane. Si no tienen una cuenta de Cochrane, pueden también gestionarla de manera gratis. Entonces, todos estos manuales, incluso incluido el manual de intervenciones, que ya va en su versión 6.4, están totalmente disponibles para todos ustedes en nuestro sitio web del Cochrane Trade. Bueno, creo que esto era lo que yo quería mencionarles. Obviamente habrá más información respecto a estas iniciativas en el Global Evidence Summit en Praga en el 2024 y esperamos ya tener unos nuevos handbooks impresos disponibles para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por tu intervención. Y además veo que ya has puesto el anzuelo de Praga para que la gente vaya abriendo boca. Vamos a ver si entre los asistentes hay alguna pregunta. Bien, a mí sí que me gustaría preguntarte una cosa que tiene que ver con un aspecto que siempre hemos tenido en cuenta en la red, que es la barrera idiomática. ¿Sabes si hay alguna prospección, algún interés en traducir estos materiales? Se hace una traducción sobre todo de documentos más pequeños, por ejemplo el MESIR, lo que llamamos nosotros el MESIR, que es las guías metodológicas básicas para el desarrollo de revisiones de intervenciones, ya tienen una traducción en español muy reciente, recién salida del horno del Centro Cochrane Iberoamericano de agosto 2023, y también tiene versiones en ruso y en japonés. Del libro completo no estaría muy segura. Creo que es una idea que debe promoverse y que es importante que se haga un esfuerzo para, como tú dices, dar lastre a esta barrera idiomática y que todos podamos tener acceso a los libros. Está el inconveniente que hay actualizaciones anuales, por ejemplo, el manual de intervenciones también fue actualizado en agosto y en agosto del siguiente año también hay planes de actualizarlo. Entonces, exige que los equipos de traducción tengan una gran capacidad que debemos considerar en cada caso. Muy bien, pues muchas gracias, Ingrid, por tu intervención. Te dejamos libre ya para que atiendas a tus compromisos. Y Gracias. nosotros vamos a seguir con la sesión. En este caso va a ser Gerard Urrutia quien nos avance algunas novedades o aspectos organizativos que se han discutido durante el coloquio. Si te parece, Gerard, voy a interrumpir mi pantalla y inicias tú la tuya, ¿de acuerdo? Sí, Una cosa para ir sincronizando tiempos, cuando hayan pasado 10 minutos te voy a hacer un pequeño aviso. vale, de ¿Eh? acuerdo, de Venga, acuerdo. puedes compartir cuando quieras, ¿eh? Sí. ¿Se visualiza el Sí, PowerPoint? sí. Sí.
Ok. Ahora sí, se vuelve. Bueno, no, aunque sea de una manera muy breve y muy por encima, uno de los temas que planeaban en este coloquium era los aspectos relacionados con esta iniciativa que ya lleva un tiempo en marcha dentro de Cochrane, que es este nuevo plan estratégico, el denominado Strategy for Change, que debe culminar próximamente con la aprobación de un nuevo plan estratégico para estos nuevos próximos 4 años hasta el 2027. Debo decir que fueron varias las sesiones estratégicas que tuvieron lugar durante el coloquium y por el enorme solapamiento en la programación no pudimos asistir a todas, de manera que quizá algunas pues he tenido que recopilar la información de PowerPoints o buscando en la web ha sido difícil recopilarlo. Y luego también es verdad que los grupos de trabajo que coordinaban las sesiones, en estas sesiones recopilaron feedback de la audiencia y seguramente en la brevedad eh, imagino yo que se elaborarán documentos que enriquecen la discusión y que informarán el plan final que se someterá a aprobación por el Governing Board. Estas notas todavía no están disponibles, de manera que simplemente es una visión muy, muy superficial de lo que buenamente pudimos escuchar y recoger durante estas sesiones. Simplemente para ponerle un poco al contexto a esta estrategia, recordar que ya hace 10 años, en el año 2013, concretamente en el Coloquium de Quebec, donde celebrábamos el 20 aniversario de Cochrane, es allí donde por primera vez se propuso elaborar un plan estratégico, que en aquel momento se denominaba Strategy to 2020. En ese momento, Cochrane, digamos, había terminado un primer ciclo donde la organización pues, era una organización con muy poca estructura central, muy orientada fundamentalmente a la producción de revisiones sistemáticas y había logrado pues, consolidarse ya como organización líder en la síntesis de evidencia a nivel internacional. Y en ese momento pues, se vio necesario diseñar un plan estratégico y rediseñar y fortalecer la estructura de la organización para poder ser competitivos y como dijo el primer CEO que entró en acción en aquel momento, que era Mark Wilson, y que fue la persona que se encargó de coordinar y de liderar ese nuevo plan estratégico, se trataba de ir más allá de producir síntesis e incorporar y poner en valor nuevos retos o nuevas funciones, como serían los de transferencia, lo de funciones de abogar por la medicina basada en la evidencia, etcétera, etcétera. Este plan o esta estrategia 2020, que digamos se concluyó recientemente, pues tenía como objetivo, se proponía 4 objetivos. El primero era de seguir produciendo evidencia mediante revisiones sistemáticas, actualizadas, relevantes, de alta calidad, y todo esto en este plan estratégico se tradujo pues en iniciativas para eh, priorizar más las revisiones sistemáticas que podían tener una mayor relevancia y generar un mayor impacto. Por ejemplo, se hizo un mayor énfasis en el impacto que las revisiones Cochrane podían tener en las guías de práctica clínica a nivel internacional. Se puso un mayor énfasis en la calidad de las revisiones sistemáticas. Se desarrollaron tecnologías de apoyo a la producción de las revisiones sistemáticas. Se inició también todo un proceso de innovación metodológica, diversificando los tipos y los formatos de revisión, y también empezaron a establecerse mecanismos y procesos más eficientes en la producción de revisiones. El segundo objetivo que este plan estratégico para el año 2020 se proponía era que esta evidencia fuera más accesible, y es ahí donde empezó una iniciativas de traducción de la Cochrane Library para promover el multilingüismo dentro de Cochrane, cosa que en la primera etapa había sido una organización pura y exclusivamente de anglosajona, en idioma inglés. Empezaron a proliferar iniciativas de transferencia, empezaron también a pensarse en desarrollar nuevos formatos dirigidos a diferentes usuarios y, por ejemplo, se impulsaron novedades como fueron el Plain Language Summary dirigido a los usuarios no profesionales.
También la tercera meta o el tercer objetivo dentro de esa estrategia fue abogar por la evidencia, y aquí también Cochrane empezó a ser muy activa en establecer o buscar establecer alianzas estratégicas con otros partners, como podría ser la Organización Mundial de la Salud, incidiendo mucho pues, en las prioridades, en el desarrollo de guías de la Organización Mundial de la Salud, incidiendo también en la lista de medicamentos esenciales, aportando revisiones necesarias para apoyar pues, estas decisiones que la OMS tomaba. Empezó el proyecto de Wikipedia, empezó a hablarse de integridad y transparencia. Y luego la cuarta meta o el cuarto objetivo dentro de esa estrategia era pues tenía que ver con la organización, con la estructura, y se veía la necesidad de fortalecer el músculo de la organización, y eso dio lugar a ciertos cambios, como fue dotarse de una estructura central, iniciativas como el membership, el Cochrane Crowd, Tax Exchange, los programas de movilidad internacional, organizar e impulsar todas las actividades de training, dotarse de nuevas entidades de gobierno, como sería el Governing Board. Todo esto sería un resumen muy sintético de lo que fue el plan estratégico que transcurrió desde el año 13, y que concluyó más o menos en el año 20 recientemente. Entonces, ¿por qué ahora una nueva estrategia? Bueno, los documentos de Cochrane y lo que allí se nos informaron fundamentalmente es que han ocurrido recientemente cambios muy importantes a nivel global en todos los ámbitos, tanto en el ámbito editorial como de investigación y de la salud, que exigen a Cochrane actualizarse si quiere ser competitiva y quiere seguir teniendo impacto en un nuevo escenario completamente distinto, donde han ocurrido ciertos desafíos no previstos. Uno de ellos muy relevante fue la pérdida de financiamiento estructural, sobre todo por parte de todas las entidades radicadas en el Reino Unido, lo cual implica al Centro Cochrane británico y una treintena de los 50 grupos de revisión, lo cual pone en riesgo la continuidad de Cochrane y el funcionamiento de Cochrane. También las nuevas políticas de Open Access, a las que Cochrane se adhiere, y que por tanto ponen en riesgo los ingresos que tradicionalmente venían de las suscripciones a la Cochrane Library. Y a raíz de la pandemia de COVID-19, pues se ha puesto de manifiesto la demanda creciente que ocurrió en aquel entorno y que seguirá ocurriendo en el futuro, no en COVID, sino en otras prioridades en salud, la producción de revisiones sistemáticas relevantes de forma mucho más rápida y en nuevos formatos para apoyar la toma de decisiones. Y todo esto obliga a este nuevo plan estratégico que tiene que redefinir la estructura y los procesos de Cochrane para poder dar respuesta a todas estas demandas. Se necesita agilizar los procesos de producción, se necesita también diversificar las fuentes de financiamiento, se necesita, evidente, hay un compromiso de que en el año 2025 las revisiones Cochrane estén accesibles sin costo y se publiquen bajo este paradigma del Open Access. Se cambia el proceso también editorial, asegurándose una separación entre los procesos de producción de revisiones y de revisión editorial, una independencia del proceso editorial, a semejanza de cómo ocurre en los procesos editoriales de las revistas biomédicas. Y también se hace necesario desarrollar nuevos formatos de revisión que atiendan a la variedad de necesidades de los usuarios. Bueno, este es el panorama, y aquí un breve resumen de algunos de los cambios y de las discusiones que ha habido en el Colloquium y que se trasladarán al documento que finalmente el Governing Board apruebe antes de finalizar este año. Lo primero tiene que ver con cambios menores, cambios de wording, fundamentalmente en estos documentos clásicos estratégicos de visión, misión y objetivos. Bueno, no me alcanza y por tanto no me voy a detener, pero aquí vemos pues el cómo estaban expresados en el plan estratégico interior y cómo van a ser reescritos en el nuevo plan, donde hay un mayor se introducen matices y una mayor homogeneidad y consistencia a la hora de utilizar ciertas palabras clave que definen fundamentalmente cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión y cuáles son nuestros objetivos.
Pero no me entretendré, esto lo tendremos en los documentos que nos circulen. Sí es cierto que, por ejemplo, en la reunión de grupos geográficos que tuvo lugar en el Colloquium, gran parte de la discusión se dedicó a afinar y hacer propuestas, introducir matices que pudieran mejorar lo que trata de expresar estas declaraciones de intenciones, de misión y de objetivos. Y se recogieron, y probablemente la versión final o definitiva que se apruebe puede que sea algo distinto a esta. Para atender a todos estos retos que hemos comentado antes, Cochrane ha iniciado lo que denomina 11 proyectos clave. Hay algunos que tienen muy directamente que ver con el modelo o el proceso de producción de revisiones sistemáticas, y tiene que ver con los primeros 4 proyectos clave, que son los nuevos grupos temáticos, las unidades de síntesis de evidencia, el servicio editorial central y el proceso, el pathway, ¿no?, de elaboración de revisiones. Luego hay otros más que los voy a comentar muy brevemente. Quizás sí voy a mencionar estos primeros que tienen que ver con cómo Cochrane en el futuro va a producir revisiones sistemáticas, porque lógicamente es fundamentalmente a lo que se dedica Cochrane, ¿no? Una organización que específicamente produce síntesis, y por tanto se ha diseñado en este nuevo plan, se aprobó en febrero del 2022 por el Governing Board, un nuevo modelo de producción de síntesis que está diseñado para garantizar que Cochrane siga siendo viable, sostenible y enfocado en los mayores desafíos globales de salud, y por tanto que se prioricen aquellas revisiones que pueden tener un mayor impacto a nivel global. Obviamente esto es un cambio que no puede darse de manera instantánea, y por tanto se espera que esto se pueda ir materializando y consolidando en los próximos 3 a 5 años, y para ello se ha propuesto como primera novedad la creación, como ahora veremos, de los grupos temáticos, que son unas entidades que participarán de manera muy activa en este modelo de síntesis. Lo que conocía, en sustitución de los grupos de revisión tradicionales que conocíamos hasta la fecha. En este nuevo proceso, los grupos de revisión que tienen financiación estable y que no están ubicados en el Reino Unido permanecerán todavía activos, ejerciendo sus funciones como lo venían haciendo hasta la actualidad durante este proceso de transición, hasta su completa integración en el nuevo modelo, lo cual ocurrirá probablemente en el año entrante. Evidentemente, estás en los 10 minutos, ¿eh? Sí, perdón, sí. Los grupos de métodos y los grupos de consumidores seguirán siendo necesarios y ejerciendo los roles que venían ejerciendo hasta la actualidad, y lo que sí cambia también es que se implementará un proceso de editorial centralizado, como he dicho anteriormente, completamente independiente de la producción de revisiones sistemáticas. Esta figura ilustra un poquito bien las posibilidades que se ofrecerán para seguir produciendo revisiones sistemáticas. Por un lado, estarán las revisiones prioritarias, que serán comisionadas directamente a Cochrane, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud u otras entidades, sociedades científicas, etcétera, etcétera, que serán asumidas o serán comisionadas a las unidades de síntesis de evidencia, que tendrán la responsabilidad de producir con la calidad exigible, pero también con procesos muy expeditivos, esas revisiones de importancia crítica que son directamente comisionadas a Cochrane. En segundo lugar, los grupos temáticos, que sustituyen a los antiguos grupos de revisión, también podrán proponer revisiones sistemáticas que ellos hayan establecido o hayan calificado como tópicos de alta prioridad. Y por tanto, los grupos temáticos no solo pueden contribuir informando a las unidades de síntesis de evidencia de cuáles son los tópicos prioritarios, sino que ellos mismos podrán producir, impulsar revisiones de alta prioridad que serán luego editadas, digamos, serán evaluadas por este servicio editorial central, que tanto unas como otras deberán ser revisadas y aprobadas finalmente para asegurando su debida calidad por el servicio editorial central. Y en tercer lugar, los autores podrán
igualmente como ocurría hasta el momento, proponer sus propios temas, pero obviamente la posibilidad de que estos temas sean o no autorizados dependerá de que internamente estos temas Cochrane Central los haya asegurado que no están solapados y además que son temas prioritarios, tiene que haber un acuerdo interno y solamente bajo esas premisas se podrán iniciar estas revisiones que han sido propuestas por los actores. Los grupos, por tanto, los grupos temáticos tendrán como función fundamentalmente la priorización de tópicos relevantes, serán un enlace entre Cochrane y redes externas, como por ejemplo elaboradores de guías de práctica clínica, organismos gubernamentales o asociaciones de pacientes, para captar cuáles son esos temas, hot topics, altamente relevantes que se necesitarían realizar para priorizar esas revisiones dentro de Cochrane. Evidentemente retienen gran parte del talento existente dentro de Cochrane, por tanto aseguran que seguirán habiendo voluntarios que participarán de estas revisiones, asegurarán a las unidades de síntesis de evidencia la capacidad, digamos que tendrán acceso a expertos en los contenidos temáticos. Las unidades de síntesis de evidencia tendrán la experiencia metodológica, pero los grupos temáticos retendrán la expertise temática, podrán desarrollar sus propias revisiones y, lógicamente, asegurando siempre la prioridad. Se recalcó en multitud de sesiones que esta prioridad tienen que apuntar fundamentalmente a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, concretamente el objetivo 3 de salud y bienestar, y con una especial atención al papel de la mejora de la atención sanitaria en los objetivos paralelos de acción, los del cambio climático e igualdad de género. Por tanto, Cochrane prestará mucho mayor atención a estas organizaciones y tratará de alinear sus prioridades con las de estos organismos plurinacionales que podrían ser los principales interesados en que Cochrane produzca estas revisiones. Los grupos temáticos no serán financiados centralmente. Actualmente hay 7. Gerard, Sí. como máximo tienes 2 minutos más. Vale. Desarrollaré sobre este punto. Hay 7 que están en fase piloto y se prevé, próximamente habrá un llamado a constituir, se dice que habrá hasta un máximo de 20. Las unidades de síntesis de evidencia serán las unidades con capacitación altamente especializada, técnica y metodológica para producir esta síntesis de manera ágil, oportuna y de alta calidad. Serán multidisciplinarias, interdisciplinarias, multitemáticas, geográficamente dispersas y actuarán y desarrollarán su síntesis de acuerdo a procesos y normas predefinidas, estandarizadas. Se espera colaborarán con los grupos temáticos para garantizar que tendrán acceso a expertos temáticos que aseguren la calidad, pero nuevamente estas síntesis de evidencia no serán financiadas centralmente, sino que de alguna manera recibirán el financiamiento fundamentalmente a partir de estas revisiones que Cochrane logre que se le comisionen por parte de estos organismos supranacionales. Se espera que haya hasta un máximo de 10. Próximamente se ha anunciado ya que se va a lanzar un primer call para postularse dentro del ámbito de Cochrane para conformar unidades de síntesis de evidencia, y dentro de la colaboración de la red Cochrane Iberoamericana, pues tal como se discutió ya en la reunión de la red, probablemente tenemos que explorarlo, vayamos a postular por una unidad de síntesis de evidencia multicéntrica. Es algo que tiene que explorarse, sería una posibilidad. Y finalmente el sistema de editorial central, que ya está en activo, que se implementó precisamente para establecer una clara separación deseable entre el proceso de producción y el proceso editorial. Para abril del 2024 se espera que este servicio editorial central gestione el proceso editorial de todas las revisiones Cochrane que se produzcan. De momento hay un proceso de transición donde todavía los CRGs que tienen financiación estable continúan activo, pero en marzo del 2004 tendrán que transferir todos sus contenidos al servicio editorial central, que a partir de ese momento actuará como único responsable del aseguramiento de la calidad previa a su publicación en la Cochrane Library.
Solamente algunos datos y con esto termino. Algunos datos de actividad del Servicio Editorial Central. En el año 2022 ya recibieron 179 solicitudes de nuevas revisiones. En lo que llevamos del año 23, menos de 12 meses, ya han sido 411, por tanto son casi 600 solicitudes de nueva revisión. En 175 ya se ha producido una decisión final, 77% han sido aceptadas, 23% han sido rechazadas, y el tiempo de respuesta con el que ha actuado el Servicio Editorial Central para las aceptadas en su gran mayoría ha sido en un plazo de hasta 9 meses, y para las rechazadas en su mayoría han sido rechazadas pues en un plazo de 4 meses. Bueno, se está poniendo mucho énfasis en que los plazos se acorten y se agilicen en todo lo posible. Se les preguntó y no se atrevieron a comprometerse en unos determinados plazos, pero si Cochrane quiere ser competitiva en este mundo tan altamente competitivo de la síntesis, evidentemente tiene que reforzar las estructuras para mejorar la capacidad de respuesta y acortar los tiempos, tanto para rechazar, si es que tiene que rechazar propuestas, como para aceptarlas y luego poderlas conducir, terminar y publicar. Creo que esto era uno de los puntos. Se discutieron muchos más, los 11 proyectos clave que he comentado anteriormente, pero probablemente la principal inquietud era cómo iba a ser el panorama para seguir produciendo revisiones y en qué medida los autores que tradicionalmente hemos venido participando podríamos continuar siendo autores de revisión. Bueno, pues este panorama nos describe las diferentes rutas, no clarifica del todo en qué medida las propuestas que tradicionalmente venían de los autores podrán ser todas o no aceptadas. Ya es claro que todas no lo serán, que tendremos que apuntar a las prioridades y a aquello que realmente es relevante, pero sí empieza a dibujar un escenario que se irá clarificando pues, en la medida que este nuevo modelo se vaya implementando y nos den retroalimentación con estos indicadores que he mostrado anteriormente. Muchas gracias, Gerard. Realmente planteas un futuro con un camino lleno de retos, ¿no? Seguramente con la fuerza de la red sabremos cómo entomar bien estos retos, pero sin duda has planteado una serie de ejes que plantean varias dudas o, como decía, retos para saber cómo se van a llevar a cabo. Si puedes dejar de compartir pantalla, por favor, Gerard. Ok. Listo. Bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta rapidísima para Gerard? Hay que reconocer que realmente ya ha planteado temas que quizá podrían ser motivo de una sesión entera, pero bueno, ya de acuerdo a las oportunidades que veamos. Sí, sin duda el plan estratégico y los 11 proyectos realmente es largo, es largo. Tendremos que estar muy atentos también a la página web de Future Cochrane. Ellos, además de la información, están colocando continuamente links a los documentos que se van generando, muchos vídeos y webinarios explicativos. Recomiendo que exploremos esa web porque allí podremos explorar y profundizar sobre el estado de la discusión de la totalidad de estos proyectos tan macros. Por tanto, igualmente estratégico puede ser hacer una buena difusión de estos materiales, o al menos de los más relevantes. Sí, sin duda. Muy bien. Gracias, Gerard, de nuevo. Gracias, una de las líneas estratégicas que destacaba Gerard se relacionaba con un nuevo formato para las revisiones Cochrane, y yo voy a dedicar unos minutos a dimensionar este hecho. Oigo que alguien tiene un micro abierto, por favor, si pueden cerrar todos. Disculpa, Iván, Agustín ha levantado la mano, pues no lo he visto. quería Disculpa. una pregunta. Vale, pues adelante, Agustín. No, muy breve. Algo que a mí me ha costado mucho es encontrar la metodología de priorización. Sí, es cierto que nos han dicho que va a apuntar a los objetivos de desarrollo del milenio, etcétera, pero el proceso, la metodología, me parece importante que no nos relajemos y seguimos insistiendo en conocerla, que sea transparente, porque muchas veces a las realidades regionales puede dejarla de lado. Entonces, creo que eso es importante tenerlo presente.
Sí, en este sentido yo tuve la oportunidad de estar en una de las reuniones en las que se empezaban a definir estos ejes. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que destacar dos cosas. Por una parte están en una fase muy semántica, están todavía definiendo bajo qué ejes se pueden ir definiendo estas prioridades. Lo que sí que es cierto es que también se dio la impresión que tienen la intención de hacer muchas llamadas a sesiones abiertas para que esto se pueda discutir bien. Pero sin duda, como destacas, Agustín, es un aspecto para el que estar muy atentos, puesto que, bueno, es un tema muy sensible para las realidades que nosotros afrontamos. Muy bien, como decía, un aspecto sobre el que se ha insistido bastante durante el coloquium, ya se iba anunciando previamente, pero en el coloquium había un apartado especial en una sesión especial y después en el stand de la colaboración Cochrane uno podía ir a consultar qué era esto del nuevo formato de las revisiones. Tenemos en la página web, en la página web de Community, un apartado dirigido a describir extensamente qué significa esto de las revisiones en un formato focalizado, le llaman, ¿de acuerdo? En un formato, digamos, abreviado. Estos son los 4 ejes que pretende y persigue este nuevo formato de revisión. Quiere ser un reporte simplificado de las revisiones, de los resultados de las revisiones, absolutamente alineado con los estándares Prisma. Y en este sentido se han diseñado y se están empezando a implantar una serie de plantillas para que a partir de ahora quien elabore una revisión la pueda elaborar de acuerdo a estos requisitos. Este formato simplificado persigue un mayor impacto del contenido de las revisiones porque en teoría simplemente va a mostrar a las personas que las usen aquellas partes de las revisiones que sean más relevantes. También se ha aprovechado para que se puedan incorporar aspectos que aseguren que el contenido de las revisiones Cochrane persigan el principio de integridad por algunos aspectos de acceso a los datos, por otros aspectos relevantes como la equidad, etc. Y este formato abreviado persigue el hecho de que la experiencia de quien redacta una revisión, por decirlo así, sea más rápida y más agradable, y también que el proceso editorial pueda agilizarse, ¿de acuerdo? Estos son deseos o ejes vertebradores de este formato que en cierta manera se reflejan en lo que pueden ver aquí en la pantalla. Es un ejemplo que está disponible para consulta, sería un ejemplo abreviado de una revisión que se ha elaborado en este formato abreviado. Francamente, hay limitadas, por no decir pocas, pero limitadas diferencias en relación al formato al que estamos más acostumbrados y acostumbradas. El apartado de métodos sería exactamente el mismo, salvo la incorporación de la reflexión de si la revisión incorpora aspectos sobre equidad o sobre si se hacen análisis de esos grupos o si se están haciendo un esfuerzo por hacer una política de datos abiertos. Y después los apartados donde quizá notaríamos más diferencias son en los que podemos ver en esta parte de aquí, en la que hay mucho material que estábamos acostumbrados a ver como anexos a las revisiones, se va a una serie de materiales suplementarios, ¿de acuerdo? Materiales suplementarios que las personas que usen las revisiones deberán descargarse e ir más al detalle, por ejemplo, de los motivos por los cuales se excluyen los estudios que uno ha recuperado en PDF, el análisis pormenorizado del riesgo de sesgo de los estudios incluidos, etc. Y otra cosa que también les sonará un poco diferente será las pocas tablas adicionales que se van a añadir a las revisiones. Por ejemplo, esta es una tabla que destaca las principales características de los estudios incluidos. Están familiarizados y familiarizadas con
el formato que conocíamos de tablas descriptivas de los estudios incluidos hasta ahora, que eran mucho más extensas. Ahora se pretende tener una síntesis, una información más telegráfica, más sintetizada de este aspecto. Por lo tanto, un formato de revisión que pueda agilizar el proceso de elaboración de la revisión y que también sea mejor para la experiencia del usuario. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Pues ya estamos a la puerta de que este uso y esta producción de las revisiones de acuerdo a este formato simplificado se implante. Sin duda será obligado a partir de abril del 2024. Ahora, si ustedes tienen planificado escribir su protocolo de revisión o están redactando ya los resultados de su revisión, sería deseable que se empiecen a familiarizar con este aspecto, pero sin duda a partir del abril del 2024 será de obligatorio cumplimiento. Si quieren saber más sobre cómo hacer este tránsito desde el formato original mediante Redmap Web a este nuevo formato simplificado, en el Redmap Web Knowledge Base está toda la información pormenorizada y pueden hacer un simulacro de cómo hacer este proceso. De la misma manera, ahora en la página web de Cochrane Community es uno de los temas destacados y realmente podrán acceder a todo este detalle de cómo producir estas revisiones, cómo van a ser estas revisiones con este nuevo formato e incluso podrán visualizar algún seminario, alguna sesión de formación que ya se ha celebrado y hoy y mañana también se están celebrando un par, pero para la mañana, por ejemplo, podrían agendar la asistencia a este seminario. Por mi parte, no hay nada más en cuanto al formato de las revisiones. Sí que he visto mientras estaba interviniendo que Claudia Granados levantaba la mano. No sé si era para hacer una pregunta en este sentido. Iván, Sí. he visto que Claudia ha dejado de levantar la mano, Vale, o sea, pero en igual estaba cambio haciendo Juan sí que ahora. la ha levantado. Si le parece, podemos escucharle. Buenísimo el resumen, me sirve también para mí porque no había visto el overview de todo esto, pero quería preguntar, pregunta barra aclaración de que todas estas salen con Study Centric Data también, porque yo capaz que la gente no está familiarizada, que otra cosa que es obligatoria a partir de ahora es que las revisiones de intervenciones sean con este modelo de Study Centric Data. Sí, exactamente. Eso es una cosa que no he comentado porque tampoco me parecía, o sea, me parecía más de un contenido más avanzado que lo que pretendía presentar, pero efectivamente, al menos las revisiones de intervención, que son las más candidatas a seguir este proceso, es que sean centradas en estudio. No, recordemos que las revisiones Cochrane históricamente ya han reclamado el hecho de que se centre la atención en los estudios y no en las posibles publicaciones de resultados que puedan existir sobre ellas, pero este formato simplificado va a conducir a los autores a tener que trabajar en este sentido. De todos modos, en los materiales que estaban en este tutorial que he comentado detallan cómo seguir este proceso. Mientras hablaba, se han levantado 2 manos más. Marta, no sé si me puedes ayudar a... Bueno, ahora mismo no hay ninguna mano levantada. Si Muy bien. alguien quiere intervenir, que la levante de nuevo. Gracias. Quizás será más prudente pasar a Marta, que pueda compartir con nosotros cuáles fueron las mejores comunicaciones científicas durante el Colloquium 2023. Volveremos al tema de las comunicaciones científicas más tarde, pero sí que encontrábamos interesante poder destacar cuáles fueron las premiadas por su calidad, haciendo incidencia un poco en una de ellas. Por lo tanto, si te parece bien, Marta, dejo de compartir pantalla y dejo que tú puedas... Vale, ¿veis mi pantalla? Se está cargando. Vale, Se ve perfectamente. gracias.
Bien. Vale. Pues en esta presentación, como dice Iván, en los coloquios se destacan las presentaciones más relevantes. Y esto se destaca mediante los premios Thomas Chalmers, que se otorgan a las presentaciones, en este caso la presentación larga y la presentación corta, que se han considerado mejores por un panel que ha asistido a las distintas presentaciones. Hay un panel de voluntarios que asisten y asignan puntos en base a una escala preestablecida, y también a mejor presentación de pósters. Entonces, como estas no están disponibles todavía, porque no están disponibles los PowerPoints ni los PDFs, y yo asistí a la presentación premiada como la mejor presentación oral de Peter Godolphin, que propone un método para estimar las interacciones y los efectos de subgrupos en datos agregados de metaanálisis, me voy a centrar en esta presentación. Peter ha sido muy amable y me ha pasado su presentación. Yo voy a mostrar una selección de sus diapositivas. Los errores que a continuación se produzcan son todos míos. Su presentación fue realmente excelente. Vale. Parten de un problema, y es que hasta ahora en Redman, ¿cómo podíamos hacer un análisis de subgrupos? Es decir, en nuestro metaanálisis vemos el efecto de una intervención, pero a veces tenemos un subgrupo definido por un factor pronóstico, que puede ser el sexo, puede ser un tratamiento previo. En este caso son pacientes con COVID que reciben una intervención que es en plasma convaleciente, y analizan por separado los subgrupos de personas que tienen antibióticos detectados en el basal o sin antibióticos. Pero hasta ahora Redman lo que nos permite es entrar separadamente los datos de cada estudio que tengamos para cada subgrupo. Pues habrá estudios que nos darán datos desagregados para los dos subgrupos, puede haber estudios que solo nos presenten datos para un subgrupo porque todos sus participantes son de esos subgrupos. Redman permite estimar el efecto en cada subgrupo, y la única herramienta que teníamos para comparar y para intentar ver si había una interacción entre la intervención y el subgrupo era este test de diferencias de subgrupos, que realmente lo que venía a mirar era hasta qué punto la heterogeneidad del metaanálisis global se podía explicar por las heterogeneidades en los subgrupos. Por lo tanto, estábamos un poco limitados y lo único que podíamos hacer era presentar el análisis por subgrupos, pero no podíamos ir más allá. ¿Qué problema hay con esta aproximación tradicional? Pues este es un esquema. Lo que vemos es que, de forma general, lo que hemos visto en el gráfico anterior. Tenemos una intervención, tenemos un factor de estratificación, que en este caso es sexo, mujer y hombre, y cada estudio nos aporta datos para el subgrupo de mujeres y para el subgrupo de hombres. Lo que vemos es que hay estudios, la mayoría de las veces, los estudios no tienen una población distribuida equitativamente por las categorías del factor pronóstico. Pues en el primer estudio vemos que hay un montón de hombres y hay muy pocas mujeres. Y esto limita nuestra capacidad de estimar los subgrupos. Por una parte, porque los pesos que administramos para calcular los efectos de los subgrupos no dependen del estudio, sino del subgrupo de participantes. O sea, el trial one, veis que para el subgrupo de hombres tiene un peso del 80% y para el de mujeres de un 20%. Por tanto, el volumen de información que presenta para las dos categorías es distinto, y eso influye en el peso del estudio en el metaanálisis. Normalmente, lo que haríamos es estimar el efecto de los subgrupos y quizás restar, ¿no? Comparar el efecto en un subgrupo y en otro, y de aquí derivar una estimación de la interacción. ¿Vale? Pero en función de cómo se hayan distribuido otros factores de riesgo en los subgrupos, podemos tener lo que llamamos un sesgo de agregación. Cuando el efecto del tratamiento en estudios que tienen imbalances, ¿no? Desequilibrios en el factor pronóstico, en este caso el sexo, pueden aparecer como distintos sin que lo sean. Puede ser un tema de casualidad, pues casualmente todos los hombres en este estudio eran de más riesgo, por tanto la intervención tenía un efecto distinto, pero por el riesgo asociado, no por ser hombres, efectos de confusión, o realmente que la intervención actúe distinto en los factores pronósticos. Por lo tanto,
podemos ver diferencias, pero no saber si son reales o debidas al case mix, a la distribución de los factores pronósticos en los estudios. ¿Cómo podríamos estudiar la interacción? Tendríamos otra forma de hacerlo, que es decir, vale, pues si tomamos los subgrupos por los estudios, no nos funciona. Vamos a probar a estimar la interacción en cada estudio y hacer un metaanálisis de esto. Pues en el trial 1, que tenemos los datos desagregados por hombres y mujeres, estimamos la interacción, en el trial 2 también y en el trial 3 también. Y luego hacemos un metaanálisis de la interacción. Este método sería bueno, nos daría una estimación no sesgada de la interacción entre el factor pronóstico y la intervención. ¿Vale? El problema es que este método no nos da un resultado para los subgrupos, solo nos da la interacción. Por tanto, es bueno, pero querríamos ir un poco más. Y además, lo que vemos es que la estimación de interacción que habíamos obtenido anteriormente, aquí es un ejemplo exagerado porque por algo me invento los datos, está sesgada. Pues bien, lo que hace la aproximación de Godolphin, y esta es la publicación en que está basada, es combinarlo. Es por una parte calcular las interacciones sin sesgo, estimar los efectos de subgrupos y que sean compatibles con estas estimaciones y presentar los datos en un forest plot que permita ver las dos cosas a la vez. Y todo esto lo ha implementado en un comando de Stata. ¿Cómo actúa este proceso de Godolphin? Pues actúa a 3 niveles. En primer lugar, hace una estimación del efecto de la intervención en los distintos subgrupos, en este caso hombre y mujer. Pero en lugar de hacerlo por separado y tomar por separado los hombres del trial 1 y los hombres del trial 2 y los hombres del trial 3, lo hace con un método de metaanálisis multivariante. Los metaanaliza a la vez, con lo cual el trial 1 tiene un solo peso, el que le corresponde por el conjunto del trial, que es un 45%. El trial 2 tiene un solo peso, que es el del 30%, y el trial 3 el 25%. Por tanto, ya no estamos cambiando los pesos según cómo nos se ha distribuido la variable pronóstico, sino que tomamos cada trial en conjunto y estimamos de forma multivariante el efecto de la intervención en los hombres y en las mujeres. Por tanto, nos da una buena forma de estimar el efecto por subgrupos, superando uno de los problemas que ya habíamos identificado. Por otra parte, estima de la forma tradicional la interacción entre la intervención y el factor pronóstico en cada estudio y hace un metaanálisis. Y finalmente, impone una condición, que es decir, como yo puedo llegar a la interacción por la izquierda, que es comparando los efectos de los subgrupos, o por la derecha, que es con el metaanálisis de interacción, impone que estas dos formas de obtenerlo me den lo mismo. Entonces, nos da una estimación ajustada de forma que todo cuadre, que si lo miramos por los subgrupos o lo miramos por la interacción, llegamos a resultados compatibles. Por tanto, hemos superado todos los problemas previos que había. Y además es especialmente bonito, por una parte, porque lo podemos utilizar con datos agregados, que hasta ahora, ¿qué decíamos? Pues con datos agregados no podemos hacer casi nada, tendríamos que tener datos individuales, pues este sistema nos permite hacerlo con datos agregados y con datos individuales. Además, utiliza todos los datos disponibles. O sea, si tenemos un estudio que solo nos da datos, por ejemplo, de hombres, pues también se puede poner en el sistema y nos permite la estimación de la medida del efecto en los hombres, pero también de forma consistente con la interacción. Por tanto, maximiza el uso de datos. Puede incorporar conceptos de heterogeneidad y en principio hay un comando de Stata, que es el metafloat, que lo implementa y que está disponible en Stata. Aquí voy a poner un asterisco porque yo y otro estadístico lo hemos intentado instalar en Stata y no ha funcionado. Entonces, vamos a poner que pronto estará disponible y funcionará. Es algo en proceso. Y aquí tienen el paper en Open Access con los resultados de Godolphin. ¿Vale? Brevemente, este es un ejemplo que presentó Peter en su presentación, que es una revisión sistemática Cochrane sobre el efecto de los corticoides, perdón, el efecto del IL-6 en pacientes con COVID-19 y ver si
el uso de corticosteroides modifica o no el efecto de esta intervención. Por tanto, tenemos participantes que reciben tocilizumab o usual care o placebo, el desenlace es la mortalidad a los 28 días y el factor pronóstico sería el uso o no de corticosteroides. Entonces, para que vean cómo sería el resultado del comando de STATA, aquí vemos dos forest plot. Por una parte, los resultados del análisis de subgrupos a la izquierda, donde vemos cuál es la estimación del efecto de la intervención en el subgrupo que recibe corticosteroides y que no los recibe, y a la derecha una estimación del impacto de la interacción entre recibir corticosteroides y la intervención del tocilizumab, ¿vale? Y estos dos gráficos, además de ser bonitos, cuadran. Si bien aquí estamos presentando ejemplos sencillitos de factores pronósticos con dos niveles, el comando Metafloat estaría preparado para considerar factores pronósticos de más niveles. Hemos hecho el ejemplo sencillo para que se entienda bien, pero esto se puede complicar porque también en la vida real tenemos factores pronósticos más complicados. ¿Vale? Vale. Y este es en el ejemplo nos muestra que el metaanálisis de la interacción le da 0,69, por tanto, recibir corticosteroides favorece un mayor efecto del tocilizumab. Las estimaciones entre subgrupos nos dan un ratio de 1,10, 0,76 que cuadra con esta interacción, y si lo hubiéramos hecho de la forma tradicional, tampoco nos equivocábamos de mucho. En lugar de un 0,69 como factor de interacción, teníamos un 0,65, pero sí que hay una diferencia. ¿Vale? Por tanto, esta es la conclusión de Peter. Esta es un marco que actúa within trial, o sea, con los datos dentro de los estudios, para obtener estimaciones de la interacción que están libres del sesgo de agregación y que son compatibles con una estimación de los efectos de los subgrupos en metaanálisis con datos agregados. Esto es la breve descripción de la presentación de Peter y es una persona muy accesible, o sea, cualquier duda podéis preguntársela. Muchas gracias, Marta. Lo que Marta ha puesto de manifiesto, sin duda, es que pase lo que pase en la colaboración, siempre necesitaríamos una estadística en nuestras vidas. Tenemos un par de minutos, si quieren, para hacerle alguna pregunta. A mí sí que me gustaría aclarar contigo una cosa que no sé si he entendido bien de esta propuesta. Los dos estimadores que has mostrado son secuenciales, es decir, el primero detecta las diferencias entre los subgrupos y el segundo cuantifica el impacto. Sí, uno permite obtener el efecto desagregado por subgrupos, ¿no? Estratificado, y el otro cuantifica el impacto. Vale, pero el impacto de la interacción. De la interacción, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo modifica el factor pronóstico la eficacia de la intervención? Vale, es decir, que ahora ha parecido que yo he entendido algo. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Si lo desean, podemos seguir para hablar en este caso de otra de las sesiones especiales que, bueno, también tiene su impacto dentro de la red. Una de las sesiones especiales que se celebró durante el coloquium fue sobre el plan o el proyecto de trabajo sobre diversidad e inclusividad en la colaboración Cochrane. Y tenemos la suerte de que una de las personas que está dirigiendo este barco es Juan Franco, y por lo tanto él aceptó muy amablemente la invitación para hablar hoy. Dejo de compartir, Juan, y tú vas con lo tuyo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. El barco, me quedé pensando. Bueno, le voy a comentar, voy a hacer un pequeño resumen de la sesión. La sesión la organizamos con personas de distintas partes del mundo. Un joven de India que es Vedant, Tachi Arikpo que es de Nigeria y Vivian Welch de Canadá.
donde pensamos cuáles eran los principales temas que podíamos presentar sobre cómo mejorar la diversidad en Cochrane. Perdón, Iván, ¿cuánto tiempo tengo para saber por los dos? Tienes Eh, 10 minutos, yo si quieres te aviso a los 8 y si te alargas hasta Está los bien, 12 no perfecto. pasa nada. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, el tema es cuáles eran los principales temas que podíamos organizar. Por supuesto, este es un ámbito, un tema muy, muy, muy grande, pero queríamos hacer una sesión interactiva. Al final vinieron aproximadamente 15 o 20 personas y pudimos trabajar en pequeños grupos. Así que les voy a resumir ahora lo que pasó en esa hora y media. Primero, la presentación está dividida en 4 partes. Yo preparé una, el resto lo prepararon el resto de los participantes, así que reconozco que el 2/3, 3/4 de la presentación no la preparé yo, sino la prepararon mis colegas. Primero, nosotros sabemos que en la colaboración, los 10 principios de la colaboración Cochrane, el principio 2, que dice construir a partir del entusiasmo de cada uno, habla sobre implicar y apoyar de forma a personas con diferentes habilidades y experiencias, y el principio 10 habla de amplia participación mediante la reducción de barreras a la contribución y fomentando la diversidad. Entonces, un poco ya está en la fundación de Cochrane pensar sobre cómo puede ser una organización diversa e inclusiva. Em, pero, bueno, en enero del año pasado, un subgrupo de trabajo del board indicó, armamos un proyecto para hacer un estudio cualitativo sobre cómo puede ser Cochrane más inclusivo. Y bueno, en las próximas diapositivas vamos a contar un par de aspectos. El informe está en el sitio web, lo pueden leer, es bastante extenso. Se comisionó al The Event Center para que entreviste por focus groups, por encuestas a la comunidad Cochrane para entender la situación. Los 4 temas que quería hablar es sobre incorporar a nuevas personas, el apoyo a la diversidad de tópicos de revisión, el lente de equidad de revisiones y reducir los sesgos en los procesos editoriales. El primero, sobre incorporar nuevas personas, que surgió del reporte, que no es lo mismo tener una sensación de que es una organización diversa, que hay posibilidades de inclusión. Entonces, la diversidad sería como en este caso, la manera que uno pregunta sería más como una foto para ver cuán diverso es la composición, pero un aspecto dinámico que es la inclusión, o sea, la posibilidad de entrar a la organización Cochrane independientemente de las características personales, ¿no? En el sentido de que uno puede entrar siendo junior o senior, hablando inglés o no hablando inglés, siendo hombre, siendo mujer, o sea, teniendo en cuenta todas las características personales de uno, que haya igualdades de oportunidades, no necesariamente para las mismas funciones, pero al menos para poder tener una parte de la organización. Después, otra de las cosas que es importante, que estuvimos reflexionando como grupo, es que nos sirve este abordaje de agregar y mezclar. Por eso Vedant usó no sé si ustedes vieron Friends, que cuando Rachel hace un postre y mezcla carne con merengue, etcétera, y es un desastre. Entonces, solamente porque tengamos un grupo y decimos, bueno, necesitamos un latino, un africano, un europeo, etcétera, y con eso somos un grupo diverso, no es suficiente, sino que tiene que haber, porque puede generar esta situación de ilusión de beneficio, sino tiene que haber una idea a través del liderazgo de Cochrane y del liderazgo de cada uno de los grupos, de pensar de cuáles son las oportunidades de cada una de esas personas para su desarrollo personal, cómo la diversidad de perspectivas de las características individuales de cada uno puede ser una ventaja y enriquecer tanto la organización como la manera en que trabajamos. Y cómo podemos disminuir lo que llaman las cargas de inclusión. Ustedes pueden imaginarse que
para incluirse en Cochrane puede llegar a ser muy difícil. Principalmente yo voy a mencionar una la que me parece que es más frecuente, es el tema del idioma. O sea, para poder participar en las estructuras de Cochrane favorece mucho el hablar inglés y hablar inglés de manera fluida, específicamente en ciertos grupos que son bastante cerrados, y la carga el peso de poder ser incluido en ese caso es de la persona que no habla inglés. Tiene que aprender inglés o tiene que mejorar su inglés para participar de una manera más activa. ¿Y por qué tiene que ser así y si es justo, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, lo que quiere la comunidad. Es interesante porque hay una necesidad de una mentoría. Fue más valorado, por ejemplo, que haya traducciones o subtítulos de los videos inmateriales. Entonces, esto vuelve a un tema que veníamos hablando mucho, de que la inclusión no tiene que ver con que se produzca un contenido y se traduzca, si bien eso puede ayudar muchísimo, y la red americana es uno de los lugares una de las redes que más traduce de todo Cochrane, pero para la inclusividad se necesita un poco más. Voy a ir un poco rápido porque son varios temas. El otro tiene que ver con la diversidad de tópicos, de revisiones. Estos son algunas citas de las entrevistas traducidas. Entonces, por ejemplo, unas de las citas dicen: se necesita una mayor representación en la definición de prioridades, especialmente para los países de ingresos bajos. Cochrane realiza revisiones sobre temas muy interesantes, pero alejados de la realidad de estos países. Esto lo mencionó Agustín hoy, ¿no? Dijo: ¿cómo se seleccionan los tópicos? ¿Cómo se define lo que es una prioridad? ¿Cuáles son las necesidades locales? Sin embargo, los grupos de revisión se encuentran principalmente en países desarrollados, porque cuando registras un título te dicen que no es su prioridad. Además, ya no puedes iniciar revisiones sobre temas de interés o relevancia para ti, en cambio debes conformarte a la agenda de otra persona. Entonces, acá se ve un poco el tema de los juegos de poder que hay dentro de la organización y cómo se define lo que es importante y lo que no es importante. Esto, Dachi hizo una investigación con Solange Durao y la gente de Cochrane África, indicando de cómo, si ustedes ven las revisiones Cochrane, más o menos se mantuvieron estables en África, pero durante mucho tiempo fueron aumentando las revisiones no Cochrane. Y esto es lo que pasa en todos lados. Si vos no te sentís incluido en Cochrane, vas a tratar de hacer tus revisiones en otro lado. Otro aspecto importante que hablamos es el tema del el lente de equidad en las revisiones. Eso significa, hay un grupo temático, de la nueva estructura que mencionó Gerard en su gráfico. Uno son los grupos temáticos, y este grupo temático de equidad, que la mayoría de la gente es de Canadá, hay que decir eso, Jimmy Goldnick lo dijo en la última reunión, es que, bueno, tratar de fomentar la equidad en salud, y producir síntesis de evidencia centradas en equidad. Eso significa en los efectos diferenciales de las intervenciones en subgrupos desventajados, o considerar justamente la diversidad dentro de los efectos de las intervenciones, por ejemplo. ¿Y cuáles son las maneras de hacer eso? Bueno, hay un enfoque muy conocido, que es el enfoque Progress, que trata de identificar determinados factores que pueden ser fuentes de inequidades. Entonces, a la hora de hacer una revisión sistemática, uno puede considerar, por ejemplo, hay un capítulo dentro del manual del handbook que explica cuáles son los abordajes de equidad. Y mencionando justo que Marta recién habló de subgrupos, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si uno piensa en los subgrupos de personas que están desfavorecidas por algún factor religioso, de género, educativo, socioeconómico? Existe la posibilidad de que se pueda explorar eso en la revisión, y de esa manera uno es más sensible a estas inequidades y puede ayudar a la toma de decisiones. Quizás las intervenciones tienen distintos funcionamientos en los distintos subgrupos y se necesita más investigación o distintas estrategias de implementación. Este enfoque Progress fue expandido a contemplar otras características, porque, por ejemplo, la discapacidad, la orientación sexual
otros aspectos más dinámicos como las relaciones y los aspectos que son dependientes del tiempo, porque si no lo otro era como característica muy fija. Y finalmente, esta es la parte que presenté yo, es reducir los sesgos en los procesos editoriales. Nosotros sabemos que hay una creciente cuerpo de la literatura que indica que hay diferencias en cómo los hombres y las mujeres son citados en la literatura. Los hombres suelen ser más primeros o senior authors y cuando publican suelen ser más citados. Y también pasa lo mismo con distintas etnicidades. Nosotros, el tema del lenguaje, otra vez vuelvo a ser un poco reiterativo, pero este es un paper publicado en Nature, para que paradójicamente estoy presentando la diapositiva en inglés, así que me disculpo, pero la infografía era muy divertida, que mostraba que, más trágica que divertida, que generalmente, por ejemplo, los que no son nativos de inglés, habitualmente el 30% deciden no no asistir a una conferencia, o no dar una presentación oral por las barreras idiomáticas, o que el 75% necesitan algún tipo de asistencia a la edición de sus manuscritos en inglés, o que necesitan el 50% de tiempo para escribir un paper en inglés, o que se les pide mayores números de revisiones. Si vemos este gráfico, Estás en los 10 minutos, Juan? sí, gracias. Podemos ver que que los países del sur global habitualmente tienen un tiempo mucho más largo de procesamiento editorial. Eso significa que hay muchos sesgos en cómo se manejan los manuscritos en los niveles, en los grupos editoriales. Esto es global, no solamente en Cochrane, dependiendo de qué país vengas. Voy a pasar entonces tuvimos una reunión en grupos pequeños y se habló muchísimo, pero como tengo que resumir, lo que diría es que algunas de las ideas que surgieron es hacer las conferencias más inclusivas desde el punto de vista del lenguaje, discapacidad, costos y hasta temas de la visa. Ustedes pueden saber que hay muchos lugares que requieren aprobación de la visa, por ejemplo, para ir a Londres, donde fue la conferencia. Los procesos editoriales en idiomas nativos, ¿por qué no podemos hacer que todo el proceso editorial sea en español, por ejemplo? Especialmente ahora que hay muchísimas más herramientas dinámicas para la traducción, como la inteligencia artificial. Ingrid mencionó hoy la dificultad de mantener una traducción actualizada, pero hoy en día las traducciones guiadas por la inteligencia artificial son muy eficientes. Conseguir apoyo financiero filantrópico para estas iniciativas y las prioridades locales. Una de las cosas que estuvimos hablando con el board es traducir los videos. Espero poder mostrar esto, cuántos minutos tengo. Yo le comento un videito corto y con esto es lo último, Iván, así que termino. Pero Adelante. yo estaba haciendo un video, lo grabé en español y no sé si conocen esta herramienta nueva que se llama HeyGen, que me lo tradujo al alemán y suena así, espero que se escuche. Lamentablemente no se escucha. Ah, ¿no se escucha? ¿Por No, qué dice? debe ser una cuestión de los plugins. Lo que puedes hacer Bueno, es subir el enlace me tienen y... sí, me tienen que creer que se escucha en alemán y se mueve la boca en alemán como si estuviese hablando alemán, pero lo grabé en español. Así que hay un montón de herramientas que hoy podríamos utilizar para ser un poco más inclusivos, pero no es lo único, como sabemos. Muchas gracias, Juan. Realmente has dado mensajes que son bastante estimulantes y algunos incluso provocadores. No sé si hay alguna pregunta. Yo sí que tengo una pregunta / comentario. Me han impresionado mucho algunos de los resultados que has mostrado al principio, que se entroncan con lo que reclaman en ocasiones algunos movimientos sociales, que es no sobre nosotros como colectivo, sino es con nosotros participando, ¿no? Y esto es una cosa que se veía en una de las diapositivas que has mostrado tú. Te comento esto para saber las conclusiones a las que llevéis, los resultados de todo ese trabajo que estáis haciendo,
¿cómo se van a traducir en términos de acciones o del impacto de estos resultados en el proceso editorial de una revisión, en la participación en los congresos, etcétera? Bueno, esa respuesta tiene varios componentes. Primero, tiene que estar en la estrategia global y Gerard ya mostró que desde el board estuvimos presionando para que haya un área específica que se enfoque en cómo hacer Cochrane más inclusivo y después las personas pueden volver atrás en el video que cuando Gerard muestra los pilares, uno de los objetivos de la estrategia es el tema de la diversidad e inclusión y eso como objetivo general de la estrategia va a tener que tener traducciones programáticas de cómo se va a ser el plan de implementación y eso ya no lo decide el board, sino lo tiene que hacer el área ejecutiva de Cochrane. Desde el punto de vista y eso tendría que afectar a toda la comunidad en todas las actividades, grupos geográficos, el proceso editorial, etc. Pero para poner un ejemplo, hay una diapositiva que yo salté, que era la diapositiva de los círculos, que ese es un modelo de pensar cómo reducir los sesgos en los procesos editoriales. Tiene que ver mucho con la participación de diversas personas en las decisiones editoriales. Entonces, Cochrane hoy en día tiene un sistema de análisis de propuestas de títulos que se buscan lo que llaman proposal editors, y eso va a estar abierto en el futuro para ver cómo se van a identificar los tópicos prioritarios, volviendo a la pregunta que hizo Agustino hoy más tempranamente. Entonces, en la medida en que esos puntos de toma de decisiones sean más diversos, va a ayudar para que se puedan respetar las necesidades locales. Y que también eso se refleje en las estructuras editoriales de Cochrane. Por ejemplo, el hecho de que Ingrid, que es parte de nuestra red iberoamericana, esté en un puesto tan importante como la implementación de métodos, habla muy bien también de cómo se está diversificando Cochrane hasta hacia adentro. Si bien tiene muchísimo que mejorar si vos ves la estructura interna, porque la mayoría de la gente sigue siendo gente del Reino Unido, ¿no? Sin duda. Muy bien, gracias. Y sin duda has destacado un aspecto que ya Agustín avanzaba y realmente es importante, ¿no? Realmente los ejercicios de priorización deberían ser o basarse o tener sus raíces donde es necesaria la priorización. Pero bueno, esperemos que tengáis un fuerte impacto o que los resultados de lo que estáis trabajando tengan un fuerte impacto en el futuro dentro de la colaboración. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien. Sí que es verdad, disculpa Juan, ha habido una intervención en el preguntas y respuestas que nos han pedido que cuelgues el vídeo. Te vamos a pedir que lo hagas y cuando hagamos difusión de la sesión vamos a editarlo para que te podamos escuchar con un alemán perfecto, que yo estoy casi convencido que ya lo hablabas, pero seguramente has querido jugar un poco con estas nuevas tecnologías y por lo tanto podremos ver y nos podremos sorprender sobre ello. Muy bien, yo para cerrar quiero comentar dos cosas rápidamente, puesto que ya vamos un poco fuera de tiempo. No hay que olvidar que este coloquium ha coincidido con la celebración de los 30 años de la colaboración Cochrane. Y realmente es un camino que es largo, ¿verdad? Voy a mostrar el material que actualmente podemos consultar para ver cómo ha sido este proceso y los materiales que se están produciendo para conmemorar esta efeméride que no es baladí, porque 30 años es, como decía, un largo camino recorrido. De hecho, estos 30 años también están poniendo a la organización ante una serie de retos que demuestran que solamente los pueda afrontar una organización que tiene mucho camino recorrido y que por lo tanto necesita revisitar algunos aspectos o algunas dinámicas que les ha llegado hasta este punto. Y por lo tanto, bueno, es un momento tanto de felicitaciones como de reflexión. En cualquier caso, hay algunos materiales audiovisuales que nos permiten hacer un repaso más o menos nostálgico de lo que han sido estos 30 años. Este vídeo también está traducido al español.
También es verdad que en la biblioteca Cochrane se ha abierto una colección especial de revisiones dirigidas a hacer una celebración de estos 30 años con algunas revisiones que han sido o que han tenido un papel bastante importante en nuestra trayectoria. Y quiero dedicar un minuto solamente a una sesión especial que fue fantástica. Tuvimos la oportunidad de ver a un Dream Team, a un equipo de ensueño, haciendo una glosa de nuevo de Archie Cochrane, pero también recordando los inicios de la colaboración, el espíritu que en muchas ocasiones ha marcado el rumbo de esta organización, recordando también a gente que ya no nos acompaña y también celebrando en cierta manera ciertos lemas nostálgicos, pero también celebrando la recuperación de la colaboración dentro de esta marca que será lo que es la colaboración Cochrane. Esta sesión especial tuvo lugar el 5 de septiembre, el penúltimo día, y se comentó que se editaría para que en el futuro esté disponible, y francamente vale bastante la pena oír la intervención de estas magníficas personas. Solamente por acabar, cuando hemos hablado de las comunicaciones durante el coloquium, Marta ha destacado aquellas que fueron premiadas, pero es necesario destacar la contribución que tuvieron las personas que son miembros de la red dentro de este contenido científico del Congreso, del Coloquium. En este sentido, durante el Congreso se aceptaron 37 pósters y 18 sesiones orales que de alguna manera u otra fueron promovidas y fueron defensadas y fueron expuestas por personas de la red Cochrane. Esto son unos indicadores que son bastante satisfactorios a la hora de hablar de la salud de la red y de cómo los investigadores y las investigadoras de la red tienen ese espíritu de llevar a cabo nueva investigación metodológica o de hacer difusión de experiencias que tienen relacionadas con el mundo de la síntesis de la evidencia y, en este caso, en el ámbito Cochrane. Insisto, 37 pósters y 18 sesiones orales, 11 de ellas relacionadas con aspectos metodológicos, pero también algunas relacionadas con aspectos sobre equidad, sobre cómo involucrar a personas interesadas en la elaboración de síntesis de la evidencia en este proceso de elaboración de síntesis, y también sobre la capacitación para que la síntesis de la evidencia llegue a aquellas personas interesadas en sus resultados y que, por lo tanto, pueda incorporarse esta información en la toma de decisiones. Con que la producción ha sido así de extensa, en un momento dado se decidió que en la página web de Cochrane Iberoamérica, en cochrane.es, dedicáramos un apartado a hacer accesible este contenido que se aceptó para ser comunicado durante el Coloquium Cochrane. Pueden consultar todo este contenido en un apartado especial que ahora mismo está destacado en la página principal de Cochrane.es, y ahí podrán acceder a los resúmenes de todas estas comunicaciones, y a la mayoría de pósters también está colgado su PDF por si quieren saber más sobre el tema. Por lo tanto, un buen indicador como decía, de la salud de la red, y que esperemos que próximamente podamos seguir defendiendo, ya sea en el coloquium del año que viene, que se ha anunciado, que destacaba Ingrid, en Praga. Además va a ser una oportunidad para celebrar una de estas sesiones o de estos congresos conjuntos con la Organización Global de Guías de Práctica Clínica, GIN, y me parece también, si no me equivoco, con la Campbell Collaboration.
En cualquier caso, hasta aquí la sesión. Darles las gracias por este rato compartido, insistir también en que se va a editar y colgar posteriormente la sesión para que puedan repasar aspectos de su contenido. Se han destacado cosas muy estimulantes que a lo mejor quieran recuperar. Y también aprovechar para anunciar la fecha de la próxima reunión, que será el 28 de noviembre, si no me equivoco. Lo que sí que es verdad es que el tema todavía está por definir, pero próximamente podremos anunciarlo. Pero sí que pueden ir reservando esta fecha del 28 de noviembre en sus agendas para disfrutar de estas sesiones que compartimos de manera periódica durante estos 2 últimos años. Por lo tanto, si no hay nada más, enviarles un abrazo bien fuerte y emplazarlos a la próxima sesión.